Buenas compañeros, continuando con los problemas de fuentes de campos magnéticos, tenemos acá un problema de un solenoide. Empecemos con la lectura del problema. Un solenoide de 10 centímetros de diámetro y 75 centímetros de largo está hecho de alambre de cobre de 0,1 centímetros de diámetro con aislamiento muy delgado. El alambre se enrolla en un tubo de cartón en una sola capa con vueltas adyacentes que se tocan mutuamente. ¿Qué potencia debe entregar el solenoide si debe producir un campo magnético de 8 militeslas en el centro? Bueno, primeramente tenemos que saber, nos pide la potencia. ¿Cuál es la fórmula de la potencia? Intensidad por variación de voltaje. Nosotros tenemos que hallar la intensidad del solenoide. ¿Cómo podemos hallar la intensidad? Recordemos que la fórmula del campo magnético del solenoide es igual a N por U sub 0 por I. N a qué es igual? N sobre L. ¿Qué es N? El número de vueltas, y L es la longitud del solenoide. Entonces, reemplazando tenemos que es N sobre L por U sub 0 por I. Entonces aquí podemos despejar I y nos da la intensidad. Pero necesitamos la variación de voltaje. Esto lo podemos reemplazar. Recordemos la fórmula de la ley de Ohm, que es voltaje es igual a intensidad por resistencia. Reemplazamos este voltaje acá y nuestra nueva fórmula de potencia sería igual a intensidad al cuadrado por la resistencia. Entonces podemos hallar la resistencia del solenoide. Se podría hacer con la siguiente fórmula, que es densidad, la longitud sobre el área. Entonces ya tenemos todo prácticamente, solamente nos faltaría aplicar. ¿Cómo empezamos? Hallando la intensidad. Entonces borramos nuestro croquis y empecemos hallando la intensidad. Entonces tenemos que U es igual a N, que el campo magnético es igual a N sobre L por U sub 0 por la intensidad. Entonces de aquí tenemos, esto es una constante, ya la tenemos, la intensidad es lo que vamos a hallar, el campo magnético nos lo dan, la longitud lo tenemos que es de 75. Entonces solo nos faltaría N. ¿Cómo hallamos N? N es el número de vueltas. Nos dice que el alambre se enrolla en un tubo de cartón en una sola capa con vueltas adyacentes que se tocan mutuamente. Entonces esto quiere decir que nuestro solenoide es algo así, ¿no? Que aquí están los alambres y no hay ningún espacio. Está enrollado uno tras de otro. Así. Entonces, si nuestra longitud es de 75 centímetros y el diámetro del alambre de cobre es de 0,1, nuestra longitud total es de 75 centímetros. Entonces, podríamos hallar el número de vueltas dividiendo 75 centímetros entre 0,1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. 0,1, las unidades se van a ir y nos da que son 750 vueltas que va a dar. Entonces ya tenemos N, solo nos quedaría reemplazar y despejar la I. Despejamos I, sería B por L sobre N por U sub 0. Reemplazamos los datos que nos dan, que sería B de 8 militeslas, mili es por 10 a la menos 3. La longitud es de 75 centímetros, pero lo queremos convertir todo el SI, Sistema Internacional, sería 0,75 metros sobre N, el número de vueltas, 750, por U sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7. Nos quedaría operar y la intensidad nos va a salir 6,37 amperios, redondeando. Entonces ya tenemos la intensidad. ¿Qué es lo que nos faltaría? La resistencia.
Recordemos que nuestra fórmula es igual a intensidad al cuadrado por la resistencia. Nos falta la resistencia. Continuando con el problema, nos faltaría ya la resistencia. Recordemos que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área. La longitud. ¿Cómo haríamos la longitud? Recordemos que un solenoide, si es que lo partimos por la mitad, ya lo habíamos dibujado, era así. Tan pegados. Nos quedaría así, ¿no? Los alambres están pegados. Si lo partimos por la mitad, viéndolo de lateral izquierdo, nos vendría a ser así, ¿no? Un hueco. Y aquí estaría el alambre. ¿Cómo hallaríamos la longitud del solenoide? Sería la longitud de todo el alambre. Entonces, ¿cómo hallamos esto? Sería 2pi, la longitud del círculo, 2pi por el radio de todo el círculo, del radio del solenoide, que sería 0,05. De 10 centímetros, la mitad es el diámetro, sería 0,05 metros por el número de vueltas. ¿Cuántos serán? 750 vueltas. Esto nos daría la longitud del solenoide. Lo que hemos hecho es esto, ¿no? La longitud del solenoide es 2pi por el radio del solenoide por el número de vueltas. Lo hemos reemplazado y nos ha quedado esto. Nos faltaría operar. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? El área. ¿Pero a qué área se refiere? Se refiere al área del alambre de cobre. ¿Cuánto sería el área del alambre de cobre? Sería pi por el radio del alambre al cuadrado. Entonces, reemplazando el radio, que sería 0,1 centímetros, es el diámetro. El diámetro, bueno, aquí lo ponemos, el diámetro es de 0,1 centímetros. Entonces, el radio será la mitad, 0,05 centímetros. Lo transformamos a metros, que sería 0,05 por 10 a la menos 2 metros. Ya está todo en metros. Entonces, ya tenemos la longitud del solenoide y el área. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a reemplazar en nuestra fórmula principal. Ahí en la resistencia. Bueno, un dato más que nos estábamos olvidando. ¿De qué está hecho el material de solenoide? Es de cobre. Por lo tanto, la resistividad del cobre, que sería esto, sería de 1,7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Bueno, esto ya es una constante que da de cada material. Entonces reemplazamos todos nuestros datos por 10 a la menos 8. La longitud, que sería 2pi por 0,05 por 750 sobre el área, que sería pi por 0,05 por 10 a la menos 2, todo esto al cuadrado. Bueno, aquí falta el cuadrado, ¿no? Aquí un pi se va. Operamos y la resistencia nos sale 5,1 ohmios. Entonces, ya tenemos la intensidad, tenemos la resistencia, solo nos quedaría reemplazar ahí nuestra fórmula, que lo vamos a escribir acá. Potencia es igual a densidad al cuadrado por resistencia. Ya llegando a la parte final de nuestro problema, solo nos quedaba reemplazar en esta fórmula. Entonces la potencia va a ser igual a I al cuadrado, 6,37 al cuadrado, por la resistencia, que es 5,1. Operamos y nos sale que la potencia es 206,94 watts. Simple, que diga, redondeamos y nos saldría que es 207 watts. Y esta sería nuestra respuesta.